Al inicio, crees que El Diablo Viste a la Moda es solo una película sobre moda, pero en realidad es una película sobre lo que estás dispuesto a perder para convertirte en quien crees que debes ser. Y si hablamos de películas que marcaron el inicio de un nuevo milenio, tenemos que mencionar sí o sí a esta. No solo por unir a Anne Hathaway, una estrella que despegaría justo después de este papel, con Meryl Streep, una de las actrices más influyentes de Hollywood, sino porque juntas crearon una dupla tan poderosa que dejó una huella generacional. Hoy, miles de personas esperan con ansia su regreso, para una de las historias más icónicas de los años 2000. Pero más allá del glamour, esta película nos muestra una realidad que sigue completamente vigente, así que acompáñenme a desglosar y profundizar en temas como el burnout, la cultura de la sobreproductividad, el poder, la ambición, el sacrificio y cómo uno puede perder su identidad tratando de encajar en un mundo que te moldea sin pedir permiso. Soy Fer Castillo y este es mi análisis profundo del Diablo Viste a la Moda. Pero si vivieron todos estos años bajo una roca, no se preocupen, que les voy a hacer una breve sinopsis de esta joya de los años 2000. En esta película seguimos el viaje de Andrea Sachs, mejor conocida como Andy, interpretada por Anne Hathaway. Ella es una periodista recién egresada que busca construir una carrera sólida en el periodismo y ve una oportunidad de oro para impulsar su futuro profesional en Runway, la revista de moda más temida y respetada del mundo. Una revista dirigida por la implacable Miranda Presley, interpretada magistralmente por Meryl Streep, una figura mítica, elegante, venerada y temida por partes iguales. Una mujer capaz de elevar una carrera o destruirla con tan solo una mirada. Andy, quien nunca se interesó por la moda, se ve de pronto arrojada a un universo donde cada detalle importa, donde un error se paga caro y donde la perfección no es una meta, sino una obligación diaria. Mientras lucha por sobrevivir a las exigencias imposibles de Miranda, descubre que este mundo brillante y cruel tiene un precio que empieza a reflejarse en su tiempo, en sus relaciones y en la persona que siempre creyó ser. La película nos invita a acompañar a Andy en un viaje de ambición, identidad y sacrificio, y nos enfrenta a una pregunta que todos hemos tenido alguna vez. ¿Vale la pena llegar a la cima si te pierdes a ti mismo en el camino? Ahora presentaré a los 4 personajes sobre los que girará este análisis, empezando por su protagonista, Andrea Sachs. Andy empieza como una forastera en un mundo que no es suyo, un mundo que no entiende, que desprecia y que subestima. Ella cree que este trabajo será solo un escalón para llegar a lo que realmente quiere, convertirse en una periodista seria y reconocida. Pero la película se encarga de demostrarle y demostrarnos que nada es tan simple como parece. Su evolución atraviesa 3 etapas claras. El rechazo. Al inicio, Andy intenta imponer su autenticidad como un escudo. Ve la moda como algo frívolo, superficial, casi indigno de ella, y lo deja claro en conversaciones con su padre y sus amigos. Ella no es como ellos, y cree que nada ni nadie podrá cambiarla, pero esa seguridad o ingenuidad es lo que la empuja a la siguiente etapa, la adaptación. En un sistema que devora todo a su paso, solo hay 2 opciones: adaptarse o perder. Andy empieza a entenderlo. Cree que si solo sigue el ritmo, podrá sobrevivir y al mismo tiempo mantener intacta su identidad. Ella está segura de que puede llevar 2 vidas en paralelo, su trabajo y su vida personal, pero mientras más destaca, más se aleja de la persona que era, y sin darse cuenta se está convirtiendo en otra versión de sí misma, una versión moldeada a imagen y semejanza de Miranda Presley, lo que nos lleva al tercer punto, la rebeldía. Llega el punto en el que Andy comprende que el éxito, cuando no tiene límites, siempre exige un precio, y no es uno que ella esté dispuesta a pagar. Andy representa el conflicto universal entre la ambición y la autenticidad, entre adaptarse y renunciar, entre lo que una persona quiere ser y lo que el entorno intenta convertirla. Y por eso conecta tanto, porque todos en algún momento hemos dicho yo nunca sería así, hasta que la vida nos demuestra que sí. Andy no es perfecta, ni pura, ni ejemplar, es humana. Y su humanidad es lo que lo vuelve uno de los personajes más interesantes de esta historia. Miranda Presley. Miranda es uno de los personajes más icónicos del cine, y no solo por su presencia o esa gran aura que la rodea, sino por lo que representa: el precio brutal de ser la mejor. Como directora de Runway y jefa de Andy, Miranda es implacable, parece intocable, inmune a todo, como si nada ni nadie pudiera afectarla. Pero lo interesante es que no es la villana de la historia, es la fuerza del sistema. Es el destino potencial de Andy. Se acepta por completo las reglas del juego. Aunque a primera vista parece un personaje estático, la típica jefa poderosa que lo tiene todo, la trama se encarga de mostrarnos lo que realmente significa vivir en ese lugar de poder. Y eso está allá en París, un momento más vulnerable. Ahí descubrimos su divorcio, su vida familiar rota y una soledad inevitable,
que se esconde detrás de cada victoria profesional. Miranda es poderosa, sí, pero también está atrapada por la misma maquinaria que ella dirige. Ese es el punto en el que Andy empieza a replantearse si realmente quiere convertirse en alguien así. Miranda representa el éxito en la industria, fama, reconocimiento, influencia y el sacrificio absoluto de una vida real. Su frialdad no nace de la maldad, sino de la supervivencia. Ella entendió cómo funciona este mundo y asume que los demás también deben entenderlo. Miranda no destruye a Andy, solo le muestra su posible futuro. Emily Charlton, protagonizada por Emily Blunt, es el personaje más trágico de la película, no porque muera, sino porque vive completamente sometida a un sistema que la devora, y ella lo acepta con orgullo. Ella representa a quienes sí pertenecen al sistema, a quienes ya fueron moldeados para sobrevivir ahí dentro. Es la versión disciplinada, sacrificada y obediente del sueño al que Andy cree aspirar. Emily no cambia, no evoluciona, no tiene un arco dramático, y justamente por eso es tan potente. Porque el sistema ya la cambió antes de que empiece la historia. Ya la convirtió en la pieza perfecta. Alguien que dejó atrás su vida, sus límites y sus convicciones para entregarse por completo a Runway. Su tragedia llega en 2 golpes demoledores. Cuando Andy sin querer empieza a superarla y cuando Miranda la sacrifica sin mostrar el más mínimo remordimiento. Emily nos enseña que ser perfecta no te salva, ya que el sistema no tiene lealtad con nadie. Es la devoción que destruye. La obediencia que apaga. Es la prueba viviente de que la competencia es el arma que mantiene a todos atrapados. Nigel, protagonizado por Stanley Tucci. Nigel es el corazón emocional de la película. No es el protagonista, pero sí la brújula moral de esta historia. Es el único personaje que entiende a Runway desde adentro, pero que aún así no ha perdido su humanidad. Es mentor, guía, apoyo y crítica. Y es también el único que ve en Andy una persona con potencial real, no una pieza reemplazable. Él representa otra de las posibilidades que Andy podría llegar a ser si decide quedarse en ese mundo. Nigel tiene uno de los arcos más desgarradores. Le prometen un sueño, su gran oportunidad, y se lo arrebatan en el último minuto. Y como hace siempre, cubre su dolor con una sonrisa elegante y sigue adelante. Ese momento es un recordatorio brutal. El sistema siempre gana, incluso cuando se alimenta del talento y la pasión de los mejores. Nigel simboliza la lealtad no recompensada, la pasión que el sistema explota pero no valora, y la fidelidad sacrificada en silencio. Es el futuro que Andy teme, no un ser implacable como Miranda, sino alguien que ha entregado toda su vida a un sueño, sin que el sistema le garantice nada a cambio. Habiendo presentado la historia y a los personajes, ahora sí podemos entrar de lleno en los temas que construyen el corazón de esta maravillosa película. Pero antes de continuar, si te está gustando este análisis del Diablo Viste a la Moda, no te olvides de suscribirte, de dejar tu like y comentar, para ti, ¿quién fue el verdadero villano de la película? Dicho esto, arrancamos con la identidad versus el sistema. Este es el tema más profundo de la película. La pregunta que atraviesa toda la historia es simple y brutal. ¿Podemos seguir siendo nosotros mismos dentro de un sistema que nos exige el 200%? Todos creemos que sí. Creemos que nuestros principios son innegociables, que nuestra identidad es firme y sabemos quiénes somos. Pero eso mismo pensaba Andy al entrar a Runway. Ella llega con su identidad perfectamente definida. Tenía ideales, un sueño claro, convicciones propias y una certeza absoluta de que ese mundo no podía cambiarla, de que Runway solo era un escalón, un trámite, una oportunidad temporal. Pero la identidad no es estática, y la película nos demuestra cómo un sistema sofisticado, aspiracional y culturalmente dominante puede absorberte sin que siquiera te des cuenta. Eso es exactamente lo que le pasa a Andy, pero para entender más todo su proceso debemos entender qué es Runway. Runway no es solo una revista, es parte del sistema, y funciona como todas las estructuras de poder más efectivas. Tiene normas no escritas, y lo entendemos a través de los ojos de Andy. Nadie se las explica. Nadie se las enseña, pero todos las conocen. Se aprende observando, copiando y resistiendo, ya que Emily no instruye, exige. Miranda no grita, espera, y en Runway, esperar equivale a una amenaza. Estas reglas invisibles son más crueles que las explícitas, ya que te obligan a adivinar, a anticiparte y a sobrevivir un día más. Y el que no lo logra, queda fuera. Runway define el valor social. Aquí, el valor no está en quién eres,
sino en lo que representas. Tu ropa, tus contactos, tu resistencia a la presión y la utilidad en la maquinaria. Y el claro ejemplo de eso es Miranda, quien puede elevar una carrera con una sola aprobación, o destruir una marca con un gesto de desprecio. Runway no solo muestra la moda, decide lo que vale, y tu valor depende de cuánto encajas en el ideal que ellos fabrican. Runway recompensa la obediencia. No importa la creatividad, no importa la empatía y no importa el talento puro. El sistema premia a quien sigue las reglas sin cuestionarlas. Emily es el ejemplo perfecto. Su vida entera y su esfuerzo gira en torno a no fallar. No es brillar o crecer, sino obedecer. Runway te da identidad siempre que entregues la tuya. Te dice cómo vestir, caminar, hablar y comportarte. Si cumples esas reglas, te conviertes por fin en alguien. Y esa idea seduce, atrae y manipula. Es por eso que Andy empieza a transformarse, pero no por la moda, sino por el sistema. Y la escena clave para entender todo esto es esta. ¿Qué es divertido? Ah, no, no, nada. Es solo que ambos cinturones lucen exactamente iguales para mí. Pero sigo aprendiendo de todo esto. ¿De todo esto? Este es el momento en el que Andy pierde su inocencia. Ella se burla de dos cinturones que a simple vista parecen iguales, cinturones que está eligiendo Miranda para un atuendo, y cree que está por encima de todo eso. Cree que no forma parte de ese juego, que es ajena a ese mundo, y que no dejará que nadie dictamine cómo ser, pero Miranda, implacable en todo momento, sin levantar la voz, sin discutir, y sin gastarse, le demuestra algo devastador, que Andy ya está dentro del sistema, y su identidad es mucho más influenciable de lo que ella cree. Este es el inicio de su arco de adaptación, su descenso o su ascenso, según como lo mires, hacia la versión de sí misma que Runway demanda. Y si la identidad versus el sistema es el eje emocional de la película, la ambición y el sacrificio es el motor que la empuja hacia adelante. Porque El Diablo Viste a la Moda no es solo una historia sobre moda, es una historia sobre cuánto estamos dispuestos a pagar por nuestros sueños y sobre la mentira más grande que nos contamos. Puedo tenerlo todo sin perder nada. Andy cree eso al principio. Quiere una carrera brillante, reconocimiento profesional, validación intelectual y al mismo tiempo quiere conservar su relación, sus amistades, su vida tranquila y su identidad moral. Pero la película es brutalmente honesta y nos plantea una verdad incómoda. La ambición siempre pide un precio. Al inicio, la ambición de Andy parece pura: hacer buen periodismo, crecer profesional y personalmente, y construir una carrera respetada. Pero cuando entra a Runway, descubre algo que jamás había visto: un lugar donde la excelencia no es una opción, es la línea base. Y ese entorno la seduce, pero no por la moda, sino por la precisión, la velocidad, el poder y la sensación de pertenecer a algo más grande que ella. Poco a poco Andy deja de hacer lo necesario y empieza a hacer lo extraordinario. Cruza límites que antes rechazaba y acepta sacrificios que habría considerado impensables. Y no porque Miranda la obligue, sino porque la ambición tiene esa trampa suave y venenosa: hacerte creer que todo es justificable, solo por ahora. Y si lo llevamos a nuestra vida, todos en algún momento hemos dicho esa frase, creyendo que será momentáneo, que luego todo volverá a ser como era antes. Pero tarde o temprano descubres que no hay vuelta atrás, y ahí llega la decisión: seguir avanzando o apartarte antes de perderte a ti mismo. Miranda representa la ambición absoluta, ya que no se convierte en un monstruo por capricho. Su ambición es total, porque su mundo la exige. Su sacrificio es permanente. Su matrimonio se desmorona, ve poco a sus hijas, vive en un estado de alerta constante y carga un peso que nadie más ve: el sostener un imperio que no puede caerse ni un segundo. En Miranda vemos el posible futuro de Andy, si no pone límites, una advertencia disfrazada de guía. Emily representa la ambición como identidad, ya que no quiere solo trabajar en Runway, quiere ser Runway. Su ambición es tan intensa que se consume a sí misma, no come, no duerme, no respira fuera del trabajo, y su sacrificio no es solo físico. Ella ha hipotecado toda su personalidad a un sueño idealizado: el viaje a París. Ese sueño es lo único que sostiene el dolor. Por eso la traición de Andy la destruye tanto. No le arrebata solo un viaje, le arrebata el sentido de su identidad. Nigel representa la ambición rota. Es el espejo más trágico. El hombre que lo entregó todo: carrera, amor, estabilidad, años de sacrificio para finalmente recibir su premio. Y justo allí
En el momento más importante, el sistema lo devora sin culpa. Nigel es la prueba de que la ambición sin límites no solo exige sacrificios, puede llevarte a sacrificarlo todo, y aún así no obtener nada. La película coloca a Andy frente a una pregunta definitiva respecto a esto. ¿De qué sirve llegar a la cima si ya no reconoces a la persona que subió? Porque si algo nos queda claro es esto: la ambición sin sacrificio no existe, pero la ambición sin medida puede transformarte en alguien que nunca quisiste ser. Andy lo entiende por primera vez. El verdadero triunfo no está en conquistar el sistema, es saber cuándo bajarte de él antes de volverte irreconocible. Ahora hablemos del poder como máscara, y de por qué Miranda es uno de los personajes femeninos más complejos que ha dado el cine moderno. Su frialdad no es casual, ni es maldad gratuita, es una armadura, y es imposible no pensar que cuando empezó, Miranda posiblemente era más parecida a Andy, pero el sistema no perdona la vulnerabilidad. El sistema la moldeó, la endureció y la obligó. Porque en un mundo dominado por hombres poderosos, una mujer no puede darse el lujo de dudar. Cualquier grieta, cualquier emoción, cualquier temblor en la voz se interpreta como incompetencia. Mientras los hombres pueden ser intensos, visionarios o perfeccionistas, una mujer que exige lo mismo es fría, insensible e inhumana. Las mujeres tienen que dar el 200% de sí mismas y aún así no va a ser suficiente. Lo vemos en la vida real todos los días con este ejemplo: la maternidad como castigo y la paternidad convertida en virtud. En este sistema hiperproductivo y competitivo, una mujer que expresa deseos de formar una familia es vista como un riesgo. No lo dicen en voz alta, pero está ahí. ¿Y si se embaraza? ¿Y si necesita tiempo? ¿Y si prioriza otra cosa que no sea el trabajo? Incluso, tener una relación estable llega a interpretarse como falta de compromiso con la empresa. Pero ¿cuántas veces has visto eso aplicado a un hombre? Cuando un hombre dice que quiere casarse, tener hijos o estabilizar su vida, el sistema lo celebra. Lo ve como un foco de disciplina, madurez y confiabilidad. La paternidad lo humaniza, pero la paternidad penaliza. Ese es el punto central. El sistema fue construido por hombres para hombres. Miranda lo vivió en carne propia, por eso es perfecta, por eso es implacable, por eso su máscara no tiene grietas, o no puede permitírselas, y por eso su caída es tan devastadora. La escena del hotel. La única vez que la vemos desmoronarse es el recordatorio de que Miranda no es fría porque sí, es fría porque es el precio de sobrevivir arriba. Miranda no es un monstruo, es una mujer que pagó un precio altísimo por mantenerse en un lugar donde nunca la quisieron del todo. Una mujer que tuvo que sacrificar partes de sí para que nadie pudiera usar su humanidad en su contra. Y viéndolo de esa manera, esta frase tiene un peso enorme. Esto no es lo que quiero. Me refiero a, y si no quiero ser como usted. No seas ridícula, Andrea. Todas quieren esto. Todas quieren ser como nosotras. Todos quieren ser nosotras. Cuando le dice eso a Andy en el auto, no es arrogancia, es ironía trágica. Significa, todos quieren estar aquí, pero ninguno entiende lo que eso cuesta. Y ese precio del que tanto hemos hablado nos lleva al siguiente punto. La película fue adelantada a su época, ya que en el 2006 nadie hablaba sobre el burnout. Pero El Diablo Viste a la Moda lo expuso con una claridad brutal. Hoy lo vemos como parte de nuestra vida laboral, pero en ese entonces era un tema invisible. La película retrata sus síntomas con precisión quirúrgica: noches sin dormir, jefes que exigen disponibilidad 24/7, culpa por descansar, relaciones que se deterioran, identidades que se diluyen y esa sensación constante de que no estás dando suficiente. Andy empieza diciendo que solo será un año, y ese es uno de los primeros signos del burnout: normalizar el sufrimiento porque crees que vale la pena, convencerte de que es temporal, cuando en realidad ya estás entrando en un sistema que exige que sacrifiques cada día un poco más de ti. Runway es la representación perfecta de la cultura de la sobreproductividad, un espacio donde hacerlo bien no basta, tienes que ser la mejor, la más rápida, la más disponible. El estándar no es la excelencia, es la sobreexigencia. Y lo interesante es que Andy no se corrompe por frivolidad, sino por adaptación. Empieza a cambiar cómo viste, cómo piensa, cuáles son sus prioridades, pero lo más peligroso es que cambia cómo mide su propio valor. Su autoestima se convierte en una extensión de su rendimiento laboral. Eso es exactamente lo que vivimos hoy. Las redes sociales nos bombardean con discursos sobre productividad extrema: mejorar cada día, aprovechar cada minuto, despertar a las 5 de la mañana y trabajar mientras los demás duermen. Nos venden la idea de que frenarte un segundo te hace
perder la carrera, que respirar es ser débil y que descansar es fracasar. Y este sistema nos parte, nos quema y nos rompe. El burnout aparece cuando dejas de ser una persona con límites, para convertirte en una máquina que intenta alcanzar un ideal imposible. Y tarde o temprano llega la pregunta devastadora que Andy se enfrenta al final. ¿Vale la pena este sacrificio? ¿Vale la pena ser brillante si te pierdes a ti mismo en el camino? Antes de llegar al final, quiero hacer un paréntesis en algo que pasa desapercibido, pero que sostiene toda la película desde el fondo. Nueva York como depredador simbólico. La ciudad no es un simple escenario, es un personaje más, magnética, brillante, llena de posibilidades, pero también implacable. Es la ciudad que nunca duerme, pero también es la ciudad que nunca deja dormir a nadie. Nueva York funciona igual que Runway. De hecho, en la película la ciudad es Runway y Runway es la ciudad. Dos máquinas gigantescas que te seducen con la promesa del éxito, pero que exigen sacrificios constantes para mantenerte dentro, y su presencia se siente visualmente. El filme está construido de una manera vertical, rascacielos que aplastan, ascensores que parecen medir tu progreso, pasillos interminables que te obligan a avanzar sin mirar atrás. Todo en la puesta de escena refleja un mundo donde siempre estás ascendiendo, o alguien te está empujando hacia abajo. Nueva York te inspira a soñar. Sí, pero también recuerda que soñar tiene un precio que no todos pueden o deberían pagar. Y luego de este paréntesis podemos tocar el punto final de este análisis, y una de las interrogantes que todo el mundo se hace. ¿Quién es el verdadero villano de la película? A primera vista, la respuesta parece sencilla, y esa sería Miranda, ya que es fría, exigente, imposible de complacer y simboliza todo lo que Andy detesta al inicio. Pero si lo pensamos bien, Miranda no destruye a Andy, la transforma. El hecho de que Miranda moldea a Andy a su imagen no es un simple acto de poder, es paradójicamente un gesto de cariño y reconocimiento dentro de su propio código emocional. Un código duro, pragmático y afilado como una navaja. Miranda no invierte tiempo en cualquiera, no pule a quien considera irrelevante, pero en Andy vio algo que pocas veces se encuentra en su mundo: talento crudo, integridad obstinada y una sensibilidad distinta pero adaptable. Transformarla no fue solo exigirle más, fue apostar por ella. Y ese cariño se confirma en el final. Miranda no solo deja un reconocimiento profesional, le abre una puerta gigantesca. Le regala la llave para el mundo que Andy quiere construir a partir de ahora, incluso fuera de la moda. Ese acto no solo es un favor, es la manera en que Miranda le dice: lo vi todo, sé quién eres y te respeto. Por otro lado, existe un consenso popular en que el verdadero villano es Nate, el novio de Andy. Su infantilidad emocional, su falta de comprensión y ese sabotaje pasivo-agresivo que parece minar cada uno de los logros de ella. Pero si miramos desde cerca, Nate nunca la traiciona. Lo que vemos no es maldad, sino miedo. Miedo a quedarse atrás, miedo a que la persona que ama crezca hacia un mundo que él no entiende ni sabe acompañar. Nate no es tóxico, es inmaduro, egoísta y profundamente incapaz de adaptarse a la evolución de Andy. Él se aferra a la versión antigua de ella, a la Andy segura, predecible y normal. Pero Andy cambia, sube, se transforma y Nate no evoluciona con ella. Por eso su relación se rompe, no por una villanía clásica, sino por el desfase emocional que los coloca en caminos que ya no convergen. Pero entonces, ¿quién es el verdadero villano? La respuesta estuvo frente a nosotros durante todo este análisis, y el verdadero villano es el sistema. Ese sistema que convenció a Andy de que su valor dependía de su rendimiento, que le exigió sacrificios constantes, que la llevó a perder relaciones importantes en su vida, con Nate, con sus amigos, incluso consigo misma. Ese sistema que le hizo sentir culpa por detenerse a respirar y que romantiza la idea de aguantar, de resistir, de poner el cuerpo y el alma en nombre de la oportunidad de su vida. Es un sistema que te repite sin descanso: si no llegas a la cima es porque no lo estás intentando lo suficiente. Miranda, Nate, Emily, Nigel, la propia Andy, todos son víctimas. Porque esta maquinaria no necesita un villano humano. Desgasta, deforma y convierte a las personas en versiones distorsionadas de sí mismas. Y ahí radica la genialidad de la película. No te da un antagonista para odiar, sino un sistema para cuestionar. El verdadero conflicto de Andy no fue ni contra Miranda ni contra Nate. Fue contra esa fuerza invisible que le susurraba constantemente al oído: solo un poco más. Sacrifica solo un poco más, ya que lo que buscas está cerca. Y al final su decisión no es rechazar a Miranda, es rechazar al sistema que la moldeó.
Y eso nos lleva a la última pregunta de este análisis. ¿De verdad ganó Andy? Muchos dicen que Andy ganó porque volvió a ser ella, pero eso es quedarnos en la superficie. El mensaje real es otro. Andy cambia, pero ahora lo hace con conciencia. Ella ya no es la chica idealista que entró a Runway sin entender las reglas del juego. Vivió el sistema desde dentro. Vio su brillo, su crueldad y salió transformada. Y como cualquier personaje que evoluciona de verdad, no volvió al punto de partida, volvió distinta. Al final es más lúcida, más madura, más crítica. Comprende cómo funciona el poder porque lo experimentó. Sí, se equivocó. Traicionó a Emily y se dio a presiones que iban en contra de sus valores. Pero precisamente, atravesar esos errores la obligó a mirarse de frente. Aprendió del sistema, pero no permitió que la consumiera por completo. Esa es su verdadera victoria. Andy encontró un punto medio que casi nadie logra. Salir del sistema sin destruirse, sin convertirse en otra Miranda, pero tampoco regresando a su versión ingenua. No rechazó la moda ni se creyó superior a ella. Al contrario, reconoció que también había belleza, creatividad y poder allí. Aceptó lo que ese mundo le enseñó, descartó lo que la dañaba y se quedó con lo que le impulsaba. Encontró su propio camino, un camino consciente, lo que llevó a una Andy reconstruida. Esa es la verdadera victoria. Al final, El Diablo Viste a la Moda no es una película sobre moda, es una película sobre nosotros, sobre esa versión que dejamos atrás cada vez que intentamos encajar, sobre las veces que sacrificamos nuestra paz para no quedarnos atrás, sobre el precio silencioso que pagamos cuando dejamos que otros decidan quién debemos ser. Runway no es solo una revista. Es cualquier sistema que te promete éxito a cambio de ti mismo. Es ese trabajo que te exige más de lo que te devuelve. Es esa expectativa que cargas para no decepcionar a nadie. Es esa voz interna que te dice que si no lo das todo, no vales nada. Pero la película nos recuerda algo esencial. Un éxito que se construye perdiéndote no es éxito. Es una jaula dorada. Andy no gana cuando se vuelve la asistente perfecta. Gana cuando recuerda quién era antes de ponerse el suéter azul. Gana cuando entiende que ningún sueño vale la pena si te obliga a dejar de reconocerte en el espejo. Y tal vez por eso esta película sigue tan vigente casi 20 años después. Porque en un mundo que aplaude la productividad, la perfección y la sobreexigencia, el acto más valiente ya no es llegar a la cima, es saber cuándo bajarte antes de deformarte. Porque al final, el verdadero lujo no es tener un abrigo de diseñador, es tener una vida que todavía sientes como tuya. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿En qué momento te diste cuenta de que estabas cambiando para encajar en un sistema que no era tuyo? Déjalo en los comentarios. Y si este análisis te hizo ver la película desde una nueva perspectiva, deja tu like, suscríbete y comparte este video con alguien que sientas que también está luchando por no perderse en el camino. Yo soy Fer y nos vemos en el próximo video.